Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Antes de empezar, dejadme que os presente a Victoria, para aquellos que no la conocéis. Victoria es nuestra experta en QA, Quality Assurance. Básicamente, para aquellos que no estáis familiarizados con esto, es todas las actividades relacionadas con asegurar la calidad del código. Victoria dirige en Teralco Group un equipo de varios técnicos dedicados a esto y ella es una gran experta en esta metodología, en esta tecnología. Así que os dejo con ella, que os va a explicar cuáles son los fundamentos de QA. Victoria, todos tuyos. Vale, muchas gracias, Carmen. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos los que vais a asistir a la charla y nada, espero que aprendáis un poquito más de distintos conceptos de testing, porque esta charla la voy a enfocar un poco a una pequeña introducción y luego si tenéis más dudas o si se ha quedado un poco corta la charla, podré proponer otra más y nada, estáis todos invitados, ¿vale? Entonces, nada, para presentarme yo un poco, como ha comentado Carmen, pues soy la que dirige el área de QA de Teralco Group. Tengo una amplia experiencia como QA en distintas empresas, en otras experiencias. He estado tocando tanto la parte de testing manual, como luego automatización, pruebas de rendimiento, funcionales, etcétera. Entonces, nada, como os he comentado, voy a hablar un poco de distintos conceptos básicos de lo que es el testing y la calidad. Aquí en el índice, como podéis ver, en primer lugar os voy a hablar un poco de qué es la calidad en sí, luego hablaremos de los modelos de ciclo de vida del software, los niveles de prueba que hay, así como los distintos tipos de prueba, y luego pues la última parte que será para las preguntas que tengáis. Primero, como os he dicho, os voy a hablar de qué es la calidad. Al final, pues mucho nos puede sonar un poco de qué es la calidad o lo hemos visto, estamos más familiarizados o no. Entonces, os voy a poner en primer lugar un ejemplo, que es el siguiente. En esta pantalla, como veis, no sé si lo identificáis mucho, pero corresponde al interior de un coche Tesla. Y ya sabéis que Tesla tiene un software que va identificando los distintos elementos que pueden aparecer en la carretera. Entonces, aquí hubo un problema, aquí se encontró un bug que era que el propio software de Tesla, la señal de Burger King, que parece muy curioso, la identificaba con una señal de stop. Entonces, lo que hacía el propio coche era cuando identificaba la señal del Burger King erróneamente, la comparaba con un stop, lo que hacía el coche es empezar a frenar. Como veis en la imagen, el máximo está a 40, pero el coche empieza a frenar, empieza a bajar a 37, pero sí que es verdad que luego cuando se empezaba a acercar a la señal, ya veía efectivamente que no era una señal de stop y el coche ya continuaba con su velocidad normal. Esto al final lo que provocó fue, pues evidentemente, una mala reputación a Tesla, muchas noticias en su contra y Burger King, en cambio, sí que como que sí que le sacó provecho a la situación, escribió distintos tweets diciendo que, jolín, que los coches Tesla, qué inteligentes que son, que hacen que el coche pare allí para que el conductor pueda tomar un respiro y comer sus hamburguesas. Para que veáis un poco al final lo que implica toda la parte de calidad de software. Entonces, realmente, ¿qué es la calidad? O sea, como hemos comentado, los sistemas software, pues una parte integral de la vida. O sea, muchos de vosotros estáis utilizando diariamente aplicaciones como puede ser la aplicación del banco para hacer transferencias o hacerle un Bizum a un amigo. O, por ejemplo, ya hay aplicaciones que lo que permiten directamente es abrir y cerrar tu propio coche, subirle las ventanillas. Al final, toda la parte de aplicaciones forma parte de nuestra vida. Entonces, un producto software que no funciona correctamente nos puede causar muchos problemas, como hemos visto. Problemas como puede ser pérdida de dinero, en el caso de que a lo mejor una transferencia no se llegue a realizar efectivamente, o pérdidas de tiempo también. Pues imaginaros también que estáis subiendo una foto a vuestra red social favorita, un vídeo, y tarda más de 30 segundos, más de un minuto. Al final eso es una pérdida de tiempo para el propio usuario final. O reputación, como hemos visto en el caso de Tesla, le está produciendo una mala reputación a nivel de marca. O incluso la muerte. Esto a lo mejor os puede chocar, pero poneros en el caso de que una empresa automovilística fabrica sus coches en serie y los saca directamente a producción, sin probar realmente, sin hacer pruebas de impacto en el coche, como pueden ser las pruebas que se hacían con dummies
o que se siguen haciendo, que les ponen los cinturones de seguridad para ver que efectivamente los cinturones están realizando su función y al final el dummy no sale disparado por la ventanilla, para que veáis al final lo que implica, o sea, puede implicar la muerte también, como puede ser también el caso de bomberos. O sea, imaginaros que los bomberos sí tienen todas las herramientas, las mangueras las tienen bien enchufadas, los coches funcionan correctamente, los camiones, pero si no hacen simulacros no pueden ver realmente si están del todo preparados o no. Entonces, como hemos comentado, la calidad del software al final es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requerimientos que se han especificado por parte del cliente o usuario final. Los objetivos de la prueba son los siguientes, son evaluar los requerimientos de que nos ha pasado negocio, las historias de usuario o el propio código. También es verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados y a su vez validar si el objeto de prueba está completo y funciona como los usuarios esperan. Esto quiere decir que si hemos visto una historia de usuario que consiste en el login de una aplicación, nosotros tendremos que verificar que efectivamente el login está funcionando, que cuando metemos los datos de un usuario que está registrado previamente, nos está llevando a la parte del área del cliente o el área privada. También uno de los objetivos de la prueba es generar confianza en el nivel de la calidad del producto y encontrar fallos y defectos y poder prevenirlos. En la parte de errores, defectos y fallos, al final lo que es la propia definición dice que una persona puede cometer un error, una equivocación, que puede llevar a la introducción de un defecto o un bug. Aquí quizás a muchos os suene la imagen, es una imagen del videojuego del Cyberpunk. No sé si sabéis mucho la historia, pero al final el producto, el Cyberpunk, llevaba en desarrollo 6 7 años y por presión un poco de los fans y presión también por el departamento financiero, lo que se hizo fue sacar el producto a producción directamente sin, tal cual estaba. Entonces, esto efectivamente provocó muchos errores, como estáis viendo, visuales, funcionales. Entonces, esta es una de las causas de los errores, como hemos visto. Pueden ser las causas errores humanos, que puede ser presión por causa de tiempo, como puede ser este caso, que por falta de tiempo hay que sacar el producto a producción directamente. Nos estamos encontrando con un montón de fallos. Esto sí que es verdad que si ponemos un caso de éxito, este sería un caso, digamos, que ha fallado, y un caso de éxito sería, por ejemplo, el Animal Crossing de Nintendo, que lo que hicieron es, vale, entendemos que los fans queremos que jueguen al juego y están deseando que salga a producción. Pero nosotros vamos a sentarnos, vamos a analizar realmente cómo está todo el desarrollo y lo que queremos también es que nuestros desarrolladores estén trabajando en un ambiente positivo y que tengan un balance entre la vida profesional y la vida personal. No pueden estar al final 12 horas trabajando, arreglando bugs, porque al final esto provoca, como hemos visto, muchos errores. Entonces, en ese caso, Nintendo lo que hizo es echar un poco el freno y sacar un producto con una calidad excelente al mercado, en el caso contrario del Cyberpunk. Otro de los posibles errores humanos que puede haber es la falta de comunicación. A lo mejor puede haber malentendidos entre parte de negocio y desarrolladores o ambigüedades. Uno ha entendido una cosa y el otro ha entendido otra, que esto a lo mejor a algunos os habrá pasado. Y también en los errores humanos podemos ver, pues, equipo que a lo mejor no tiene la experiencia suficiente o está poco cualificado o que se encuentra con tecnologías nuevas y desconocidas, entonces no tiene todavía la experiencia suficiente para enfrentarse a ellas. Y uno de los casos también puede ser condiciones medioambientales, pues campos magnéticos o contaminación. En este apartado voy a hablar un poco de lo que son los 7 principios de la prueba. En primer lugar, la prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia. Esto quiere decir que la prueba puede mostrar la existencia de defectos, pero no probar que no haya defectos o errores. Las pruebas lo que hacen es reducir la probabilidad de que queden defectos no descubiertos. El segundo punto habla de que la prueba exhaustiva es imposible. Muchos os habréis encontrado con un funcional que cuando lo estáis analizando tiene un mogollón de test cases o tiene unas combinaciones de entradas y precondiciones que es imposible poder probar todo. Al final lo que vamos a hacer en este caso
es priorizar los casos más importantes y ejecutarlos. En el punto 3 tenemos que la prueba temprana ahorra tiempo y dinero. Esto es una técnica que se suele llamar desplazamiento a la izquierda, que es que cuanto antes introduzcamos las pruebas en el proceso de desarrollo, antes encontraremos los defectos y más rápido podremos solucionarlo. En este caso podéis ver la gráfica que muestra efectivamente este caso. Cuanto más tardemos en introducir las pruebas en el software, más nos costará monetariamente al final. El cuarto principio nos indica que los defectos se agrupan. Normalmente se ha visto que, por regla general, los bugs se suelen agrupar en un conjunto de módulos. En el punto 5 tenemos que cuidado con la paradoja del pesticida. Si al final tú estás utilizando un pesticida continuamente contra la misma plaga de mosquitos, al final lo que van a hacer es acostumbrarse a ese pesticida y ya no va a tener efecto. Esto se puede traducir también a las pruebas. Al final, si ejecutamos las mismas pruebas una y otra vez, puede ser que no encontremos errores. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es o diseñar pruebas nuevas o cambiar los datos de entrada. El siguiente principio dice que la prueba depende del contexto. Las pruebas, por ejemplo, en un ciclo de vida iterativo, como puede ser en una metodología Scrum, se realizan de una forma diferente a la que se puede realizar en un proyecto de forma secuencial. Y en el último punto, la ausencia de errores es una falacia. Como hemos comentado en el principio 2 y en el 1 y 2, nos dicen que esto es imposible. Y además es una falacia esperar que solo con encontrar y corregir un gran número de efectos se asegure el éxito en un sistema. A continuación os voy a hablar un poco de los ciclos de vida, que a lo mejor ya os suenan o los conocéis. Un modelo de ciclo de vida de software describe las distintas actividades que se realizan en cada una de las etapas de un proyecto y cómo estas actividades se relacionan de forma lógica y cronológicamente. Tenemos dos modelos de desarrollo de software, que sería el secuencial y el iterativo. Perdón. El secuencial describe el flujo de forma lineal y cada etapa empieza al completarse la anterior, como puede ser el modelo en cascada. Tenemos primero el diseño de toda la aplicación, el análisis, perdón, luego el diseño, el desarrollo y las pruebas. Pero cada etapa se tiene que hacer al completarse la anterior. En el caso del desarrollo iterativo, se van haciendo pequeños fragmentos. Imaginaros que tenéis que desarrollar el método de pago de una aplicación de un e-commerce y tenéis el método por PayPal, el método de transferencia bancaria o el método de pago con tarjeta. Al final, lo que dice la metodología de Scrum o desarrollos iterativos es que te centres primero en una funcionalidad. Por ejemplo, vamos a centrarnos primero en desarrollar la funcionalidad del pago por PayPal, ¿vale? Entonces haremos el análisis, haremos el diseño, el desarrollo y luego las pruebas. Y cuando se termine este ciclo, lo que haremos es continuar con el siguiente método de pago, que sería pues a lo mejor el método bancario, de transferencia bancaria o pago con tarjeta. En este caso nos vamos a centrar un poco en lo que es el modelo en V, que integra el proceso de prueba a lo largo de todo el proceso de desarrollo y se implementan las pruebas en cada una de las fases de desarrollo. Como veis, empezamos primero con el diseño de requerimientos, luego tenemos el diseño del sistema, la arquitectura y el diseño de los modelos. Y finalmente lo que vamos a hacer es codificar o desarrollar. Entonces, para la parte de test unitarios, perdón, para la parte del diseño de modelado, vamos a definir unos test unitarios. Para la parte de arquitectura, unos test de integración. Para la parte de diseño de sistema, tendremos los test de sistema. Y finalmente, para el diseño de requerimientos, tendremos los test de aceptación. Ahora os voy a hablar un poco de los distintos niveles de prueba que hay, que son grupos de actividades que se organizan y se gestionan conjuntamente. Cada uno de los niveles requiere de un entorno de prueba específico. En primer lugar, tenemos la prueba de componente, que se refiere a los test unitarios y se centra en los componentes que se pueden probar por separado. Cada componente es probado de forma independiente. Un componente puede ser módulos o clases del código. Y es el desarrollador del componente
el encargado de hacer las pruebas unitarias. Aquí os he puesto un ejemplo pequeño de un test unitario sobre un método GET, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero bueno, al final lo que está probando es que realmente la respuesta nos tiene que dar un OK. También hay una metodología que es el TDD, que es Test Driven Development, que lo que quiere decir es que primero empiezas a diseñar tus pruebas, los test unitarios, y en base a esos test unitarios ya se hace luego el desarrollo. El siguiente nivel de prueba sería la prueba de integración, que son las interacciones entre componentes o sistemas, como puede ser integraciones con otras APIs, con la base de datos, etcétera. Y aquí en este caso sí que puede ser probado por desarrolladores y por testers también. El siguiente nivel de prueba sería la prueba de sistema, que es donde aquí entraríamos los testes a probar, que se centra en el comportamiento y las capacidades de todo un sistema o producto. Tiene que ser desde el punto de vista de un usuario, nos tenemos que poner la piel de ellos y tiene que ser un entorno de pruebas lo más próximo al real. Como podría ser, si os familiaricéis un poco con los entornos que hay existentes actualmente, sería el entorno de preproducción o staging o test. Entonces, al final, esta imagen, como veis en el meme, es muy significativa. Aquí los desarrolladores lo que han hecho es fixear un bug y quieren subir la producción. Pero aquí los testers echan el freno y dicen, no, no, tengo que probarlo primero, no me lo puedes subir a producción, tengo que probarlo en el entorno de preproducción y asegurarme de que efectivamente cumple con todos los requerimientos de negocio. Y finalmente tenemos las pruebas de aceptación, que al igual que las pruebas del sistema, se centran en el comportamiento y las capacidades de todo un sistema, pero las van a realizar los usuarios finales, los que van a utilizar directamente la aplicación y se va a probar en el entorno de producción. Vale. El siguiente punto son los distintos tipos de pruebas que hay. Un tipo de prueba es un conjunto de actividades de prueba destinadas a probar características específicas de un sistema de software, como puede ser de tipo funcional, de seguridad, usabilidad, etcétera, como vamos a ver ahora. Para empezar, vamos a hablar de las pruebas funcionales, que quizás son las que un poco más os suenen, que son las que evalúan las funciones que un sistema debe realizar. Y suelen estar descritas en documentos de análisis funcional, como historias de usuario o casos de uso. Y se suelen utilizar técnicas de caja negra. Al final, cómo esté montada la aplicación o el sistema, nos va a dar exactamente igual. Nosotros lo que vamos a validar es que la función realmente hace lo que se espera. O sea, para poneros un ejemplo, un login lo que tiene que hacer es efectivamente loguearte. Y estas pruebas pueden ser de forma manual o automatizadas, como ahora os explicaré. Hay distintas herramientas como puede ser Selenium, Cypress o distintos frameworks que al final aglutinen distintas herramientas o librerías que nos pueden ayudar en este trabajo de automatizar pruebas. Aquí os he puesto un ejemplo, como os he comentado a lo largo de la presentación, os estaba hablando de un login. Aquí tenemos pues una pantalla, como veis, de un login muy simple que tienes que introducir tu nombre de usuario, tu contraseña y simplemente darle al botón del login. Entonces, una posible prueba funcional sería verificar que efectivamente con unos datos erróneos o inventados de un usuario que no está registrado previamente en la aplicación, no nos debería de dejar loguearnos. Entonces, en la imagen de la derecha os he puesto un test case de estos pasos. En primer lugar, tendríamos que acceder a la página de login y ver que efectivamente los campos de usuario y password aparecen, como veis en la imagen. Y en el paso 2, lo que tendremos que hacer es rellenar estos campos con datos de un usuario que no esté registrado en la aplicación. No lo podemos inventar. Y en el paso 3 lo que haremos es hacer clic en el login. Y lo que nosotros nos estamos esperando es que efectivamente aparezca un error en la página. Aquí, para que lo veáis un poco en funcionamiento, he utilizado un framework que utilizamos normalmente nosotros aquí en el departamento de QA. Dicho framework está basado en Selenium, Gherkin, Cucumber y por debajo todas las funciones están desarrolladas en Java. Para que os hagáis una idea de lo que sería la automatización
de ese test case que os he explicado antes en la diapositiva anterior. Voy a ponerlo. Y vais a ver la magia del testing ahora. ¿Veis? He introducido los datos de un usuario que no estaba registrado previamente en la aplicación y ha saltado un mensaje de error. Al final esto sería la automatización de un test case y esto lo que nos hace al final es ahorrarnos tiempo. Imaginaros que tenéis que ejecutar 100 test cases a mano, esto lleva un coste de tiempo muy alto y lo que tenemos que hacer es intentar con estas herramientas ahorrarnos todo este tiempo. Al final también con este, por ejemplo, con este framework que estamos utilizando nosotros, podemos integrarlo en las distintas pipelines del proyecto y cuando se haga a lo mejor un deploy a preproducción, ejecutar nosotros las pruebas directamente, simplemente con un clic. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos ahora en uno de los proyectos tenemos 800 test cases automatizados y se están ejecutando en apenas 30 minutos. Y luego tenemos la prueba no funcional, que esta es la que evalúa las características del sistema o software, como puede ser la usabilidad, eficiencia o seguridad. Y como hemos comentado en uno de los principios del testing, se debe realizar lo más pronto posible. Podemos utilizar herramientas como JMeter o K6. Unos ejemplos de pruebas no funcionales podrían ser las pruebas de rendimiento, pruebas de robustez y estabilidad y pruebas de carga y estrés. Quizás las pruebas de rendimiento son las que un poco más os suenen. Al final, las de rendimiento lo que tenemos que hacer es verificar que la aplicación no es lenta, ¿vale? Que cumple con unos criterios, unos tiempos de aceptación que se han especificado anteriormente. Luego tenemos la prueba de robustez, que imaginaros que tenéis una aplicación y esa aplicación, toda la carga la lleva un servidor. Pero tenemos otro servidor que se usa como de emergencia. Entonces, en esa prueba de robustez, lo que vamos a hacer es que cuando tiramos el primer servidor, toda la carga se va a balancear al segundo servidor y la aplicación efectivamente va a funcionar perfectamente. Y luego tenemos las pruebas de carga y estrés, que la prueba de carga, pues imaginaros también que vuestra aplicación soporta una carga diaria a lo mejor de 1000 usuarios. Lo que vamos a hacer es probar efectivamente con esa volumetría de datos. Y la prueba de estrés, perdón, sería que a lo mejor en un pico alto de ventas, como puede ser en el Black Friday, vuestra aplicación, en vez de tener 1000 usuarios normalmente ese día, vaya a tener 2000. Entonces nosotros haremos una prueba de estrés con 2000 usuarios. Y aquí tenéis una prueba no funcional, un ejemplo de una aplicación que se han introducido 400 usuarios y como veis las líneas al final se están desplazando un poco por encima, que quiere decir que conforme más usuarios entran, más está tardando en responder la aplicación. Y finalmente tenemos las pruebas asociadas al cambio. Son pruebas que deben realizarse cuando se introduce un cambio en el sistema. Tenemos dos tipos, la prueba de confirmación y la prueba de regresión. La prueba de confirmación quiere decir que una vez que se ha corregido el defecto, deben volver a probarse todos los casos relacionados con esa funcionalidad. Y la prueba de regresión es que cuando un cambio puede afectar al comportamiento de otras partes del sistema. Puede parecer que no afecta, pero realmente sí que puede afectar un pequeño cambio en una funcionalidad en otro componente del sistema. Entonces hay que realizar una serie de pruebas de regresión. Y esto ha sido todo, un poco los fundamentos de calidad y de testing. Entonces ahora ya es el turno vuestro de hacerme preguntas. Vale, chicos. Buenas, soy Dani Heredia, un compañero de aquí de la empresa Enteralco Group. Como Carmen se ha tenido que ausentar unos minutos, nada, escribid todas vuestras preguntas en el chat, por favor, que tengáis para Victoria.
opiniones, qué os ha parecido. Ernesto tiene la primera. Bueno, la digo por aquí, es que por el chat igual Vale. tengo que explicar todo esto, me lío. Sí, sí, sí. Nada, Victoria, aquí era un poco si tenías experiencia, Dime. porque nosotros en algún proyecto hemos usado JMeter para el tema de estrés, Ujú. Sí. pero siempre hemos tenido la duda de si lo estábamos haciendo bien. Por ejemplo, yo tengo un test, lo lanzo desde mi máquina y te simulo, pues tengo 100 usuarios concurrentes Ujú. haciendo Sí. determinada funcionalidad, ¿no? Sé que hay herramientas, son caras, ahí que me cuentes un poco tu experiencia si la habéis hecho en algún proyecto. Ujú. Sé que hay herramientas que te cogen ese test y te lo ejecutan de forma distribuida en diferentes zonas del mundo para simular cómo que ese clúster de usuarios se divide en Ujú. diferentes zonas y no es en tu equipo, porque igual tú tienes un equipo que cumple unas características de red, latencia y demás. Es si habías participado en algún proyecto con ese tipo de herramientas. No, porque las herramientas que he utilizado siempre para las pruebas de rendimiento ha sido JMeter y hace poco sí que vi un poco K6, pero para la distribución en otros entornos la verdad es que no lo he visto eso, o sea que ahí no te puedo contestar mucho, Ernesto. Vale, vale. Y luego en tu presentación me ha quedado Sí. ahí una cosilla que digo, no sé si el tema de calidad asociada a la calidad del código, Ujú. herramientas como SonarQube, Sí, SonarLint, en general Linters, sí, esa parte sí, donde la meterías dentro de, porque no sé, en el esquema que has claro. presentado de V, no sé si lo he Ujú. visto o no. Vale, sí, no, eso sería en la propia codificación, al mismo tiempo que el desarrollador está desarrollando la funcionalidad, lo que tiene que hacer es meter el plugin de SonarLink, como has comentado, en el propio IDE y entonces ya que le vayan saltando las distintas alertas al mismo tiempo que está desarrollando. Y luego también las pruebas unitarias, quizá entraría ahí en el bloque de pruebas unitarias el tema de SonarQube. Vale, vale, gracias. ¿Me has pillado ahí? No, no, Y ya no, sé. que digo, hay muchos desarrolladores, yo siempre meto ahí caña de, oye, la calidad de código tal, verdad que tú Sí, igual te has sí, centrado más en la parte de QA, de pruebas funcionales, automatización y demás. Y ahí bueno, si no tienen preguntas la gente, yo sí que tengo inquietud del código ese que has compartido, sí, si nos pudieras explicar un poquito más de cómo se programa y tal, pero bueno, primero que la claro. gente pregunte y si no, ya nos explicas cómo, no sé si Vale, es vale. Cucumber o es otro framework. Ujú. Gracias. Vale. Yo tengo otra pregunta para también Victoria, Sí, dime. a ver si también para abrir un poco el interés de la gente. Eh, ¿Podríamos utilizar con estas herramientas, por ejemplo, si queremos hacer pruebas de carga o algo así sobre algún sistema, simularlo desde diferentes países, por ejemplo? Sí, al final es un poco lo que había comentado Ernesto. Y ya Vale. te digo, yo no lo he llegado a hacer. Yo siempre he utilizado JMeter contra servidores que están en un mismo sitio ubicados. Entonces, tendría que investigarlo un poco. Pero sí que creo que se podría hacer, porque al final JMeter lo que tienes que hacer es instalar como unos listeners en los distintos servidores para analizar toda la carga. Entonces, a lo mejor sí que se podría hacer en esos distintos servidores, instalar ese listener y que tú vayas monitorizando cómo funciona o cómo va balanceándose la carga. Vale, con K6, que lo has comentado antes, yo Sí, sí que hemos hecho alguna prueba, em, pero no era simulando diferentes países, era siempre contra un mismo servidor. ujú, Lo que no sé a niveles, ¿no? A la hora de simular VPNs y cosas así, no sé claro. si eso se Eso puede. ya no te puedo decir, tendría que investigarlo un poco más. Vale, pues chicos, veo que tenemos muchos asistentes de instituto también. ¿Alguien tenéis alguna pregunta? No, vale. Yo tengo una pregunta para la gente de instituto. No sé si alguien me la puede contestar. Lo digo porque, bueno, creo que todos los que estamos trabajando aquí hemos pasado por eso, o bien por ciclos formativos o por la carrera. No sé si alguien me puede contestar si os suena todo esto. O sea, ¿tenéis en vuestras asignaturas algo referente a testing fuera de test unitarios? Que eso sí que suelen ir asociados al desarrollo. Pero el tema QA, no sé si os suenan estas herramientas o no. Bueno, estoy empezando a leer cosas por aquí. Vale, sí, las pruebas de caja Ujú, negra y caja blanca. ujú.
Sí, normalmente por lo que hemos visto, por lo menos en mi caso en la universidad, de testing, es que se ve muy poquito, apenas en una asignatura, un módulo, ahí muy poquito se ve de testing. Yo al final toda esta parte, toda la experiencia es cuando empecé a trabajar. No tenía ni idea, yo pensaba que cuando iba a terminar la carrera iba a ser desarrolladora y ya, Sí, pero sí, no, hay más mundo al final. sí, por eso esta charla me parece súper interesante para esto, Mm. porque yo he pasado por ciclo y por la carrera. En el ciclo no vi absolutamente nada y los conceptos los vi en la carrera, por eso pregunto. Vale, estoy leyendo al mismo tiempo, ¿vale? Sí. Chicos, si alguno se anima con el micro, nos cortéis. Yo, una preguntilla, bueno, en coña, ¿no? ¿Cómo te lleva Victoria con los programadores? Esa es buena, esa es buena. Cuando les saca los fallos, que somos perfectos, nosotros no Sí, fallamos, sí, no necesitamos QA para que nos valide nuestro código, ¿no? sí. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo tienes que tratarnos? Ese es un punto que no sabía si introducir o no en la presentación, porque la verdad es que es bastante importante y gracias, José, por sacarlo. Al final, los testers no somos enemigos del desarrollador. Al final, digamos que el enemigo común es el propio cliente. Lo que tenemos que hacer es sacar un producto con la máxima calidad posible y que el cliente lo vea también. Entonces, no somos enemigos. Yo siempre digo que tenemos que trabajar en el mismo equipo, todos estamos en el mismo barco y es muy importante también la actitud del tester o del QA, es muy importante. No puedes ir con una actitud de decir, tío, que te he encontrado un error, es que lo has hecho fatal, menudo código me has hecho aquí. No, esa no es la actitud. Tiene que ser los testers unas personas conciliadoras también y simplemente explicarle el error que ha habido de la mejor forma posible, explicarle todos los pasos, ponerle capturas, imágenes, pero al final explicarle que no soy yo el enemigo. Al final lo que tenemos que hacer es sacar un producto con la máxima calidad posible. Y ya te digo, sí, esta pregunta suele surgir mucho y ya te digo, tenemos que ser personas que seamos un poco conciliadoras y no llevar a malos rollos con el equipo. Tenemos que explicarlo de la forma más plana posible y que el desarrollador lo entienda, pero sin tomárselo a mal. Vale, y desde tu punto de vista, cuando tú dices un error y vuelve otra vez el desarrollador a cometerlo y otra vez, ¿cómo es tu actitud con él? Bueno, ya depende también el desarrollador cómo se ponga. Si hay un montón de casos. Ya sabemos que las personas son un mundo y puede darse el caso de que te encuentres un desarrollador que diga, no, es que yo soy el señor perfecto y yo es que lo hago todo bien. Bueno, pues no lo haces todo tan bien a lo mejor, porque una persona independiente que está probando tu funcionalidad está viendo que tienes defectos. Al final, nosotros no nos inventamos las cosas. Nosotros directamente lo que estamos haciendo es probar el trabajo de otras personas y estamos viendo que hay errores y errores, todos somos humanos y podemos cometerlos. Entonces, con ese tipo de personas, si al final digamos que la conversación se enroca y vemos que no paran de surgir errores y que no los arregla, lo que tenemos que hacer directamente es escalarlo o al QA manager que haya o al technical lead o gente de más por arriba. No podemos también tampoco tener en un equipo una persona con esta actitud de decir, no, yo es que no cometo ningún error y soy el señor perfecto. Hola, Para mí, Victoria. Hola. Perdón. Quería hacer una pregunta acerca del nivel de detalle de las pruebas, que no Ujú. sé, cosas que he visto que no sé si son una mala práctica o es habitual. Por ejemplo, en los test unitarios sí que suele llevar un poco de detalle de que estén bien, probar bien los límites, ¿no? Hay unas técnicas, pero luego los casos de prueba que he visto son como muy ambiguos, son como muy generales. Por ejemplo, probar que se loguea con un identificador válido. Pero claro, no entra en detalle de si mete un asterisco, Ujú. mete caracteres no soportados, o sea, no entran tanto en detalle como entrarías en los test unitarios. No sé, son como más próximos a los casos de uso, digamos. Entonces, no sé si es habitual eso o es una mala práctica el que no se detalle tanto. Es una mala práctica que no se detalle tanto. O sea, como he comentado en uno de los principios, no puedes probar todas las posibles combinaciones de Claro, datos de claro. entrada que hay, pero sí que tienes que detallarlo al máximo. Sí que puedes utilizar distintas herramientas que hay para definir test cases, o puedes utilizar una Excel directamente para definirlos, pero ya te digo, todas las posibles combinaciones que haya, es imposible probarlas. Si tú, por ejemplo, tienes un campo que sea una contraseña
o un email, que es más simple de probarlo. Un email te dice el requerimiento que tienes que utilizar un formato de email válido, es con la arroba y luego ya el dominio, ¿vale? Pues tú a lo mejor puedes probar un test case que sea con un email válido, por ejemplo, test@test.com. Luego puedes probar con un caso que sea test.com, sin la arroba, puedes probar distintos casos. Pero todas las posibles combinaciones de, de teclas Sí, que puedes introducir es imposible. sí, eso está Al claro. final tienes que Los casos priorizar que un poco. probaba, que veía era eso, era como repasar todos los casos de uso y probarlos, pero eran todo como muy... No había un detalle, no hace falta que sea completo porque es imposible Claro, cubrirlo todo, pero no entraba en mucho detalle. Entiendo que era una mala práctica. No se debe al eso es. nivel, no se debe al nivel en el que se hacían los casos de Ujú. prueba. Vale. Gracias. Nada, a Gracias, ti. Pablo. Ernesto, que tenías la mano levantada. Sí, aquí era el tema de cuando has pintado el diagrama este en V, empezabas con la parte de alguien define el requerimiento y luego hay un criterio de aceptación, ¿no? Es decir, yo tengo una historia de usuario y luego digo cómo debería validar esa historia de usuario, igual hago un caso de prueba y demás. En proyectos más grandes, ¿hay algún rol que verifique que los distintos artefactos están bien hechos? Por ejemplo, puede ser que un funcional esté mal hecho Ujú. y eso debería haber alguien validando ese artefacto, o un diseño orgánico esté mal hecho y debería haber alguien, o sea, es como elevar la calidad a ese nivel, a nivel de artefacto de, oye, cuando le he entregado al cliente esta documentación, imagínate branding, no sé, ahí que nos cuentes un poco si tienes experiencia en ese tipo de proyectos. Sí, a ver, eso sí que no lo solemos encontrar bastante, a lo mejor funcionales que nos vienen dados, documentos, pues imaginaros, esos documentos funcionales de 1000 páginas o 800 páginas. Al final, esos documentos te estamos trabajando tanto la parte de desarrollo como los testers con esos documentos. Entonces, no hay una persona directamente que lo valide, pero sí que somos nosotros también, como los que estamos trabajando directamente, somos desarrolladores y QA, sí que lo tenemos que escalar al analista que ha hecho ese documento o a la persona que lo haya especificado y que nos aclare todas las posibles dudas que hay. Porque cuando son documentos que se nos presenta con muchas ambigüedades, al final nosotros no podemos trabajar bien y definir todos los posibles test cases que haya. Tenemos que coger al analista o a la persona que lo haya hecho y aclarar todas las dudas que haya en el documento funcional. ¿Está aclarado, Ernesto? ¿O alguna pregunta más? Ok, No, no, está bien, está bien. Vale. vale. Damián. Hola Victoria. Hola, Damián. Nada, enhorabuena por la charla, me ha Nada, parecido muy gracias. interesante y nada, te quería preguntar sobre los TDD, o sea, el Sí. desarrollo dirigido por test. ¿Crees que es una práctica a la que tendríamos que hacerle hincapié? O sea, a la hora de desarrollar software, empezar primero por el desarrollo de los tests y luego a partir de ahí, una vez tengamos los tests, desarrollar. Sí, es una buena técnica que se podría utilizar más. Yo la verdad es que lo he visto muy, muy pocas veces el TDD, de empezar a desarrollar primero los tests y luego ya la funcionalidad. Sí que se debería hacer más hincapié porque ahí, como he comentado en uno de los principios del testing, cuanto antes se apliquen los tests, antes se van a poder detectar fallos, corregirlos y el coste va a ser inferior. Entonces, si empezamos con esta técnica a desarrollar primero los test unitarios, vamos a detectar antes posibles errores que luego a lo mejor se pueden dejar para futuras fases, a lo mejor en el de entorno de preproducción se pueden detectar. Entonces sí, se tendría que hacer más hincapié en la técnica del TDD. Vale, gracias. Nada, a ti. Vale, chicos, ¿alguna pregunta más? Veo que en el chat no hay nada, tampoco hay manos levantadas. No sé si alguien tiene alguna inquietud, algo que le haya llamado la atención. Si no, siempre podremos canalizar las preguntas con Victoria, ¿vale? Mediante el correo electrónico. Sí, estaba mirando alguna de las frases típicas de en mi Sí, casa compila, en sí, local sí, 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 sí. funciona. Sí, sí, esto es muy típico. A ver, yo sí que animaría, aprovechando, ¿no?, lo que comentábamos antes de los compañeros de los institutos, a que es un tema curioso en el que pueden indagar. Hay un montón de cosas. Sí, en la presentación he dejado también
estos enlaces, ¿vale? Un poco para que veáis pues las noticias que os comentaba, a lo mejor lo de Tesla, Cyberpunk, Animal Crossing y distintas herramientas que os he mencionado para la automatización, como es Selenium, Cypress o pruebas de rendimiento, JMeter y K6. Entonces, si la presentación la tenéis compartida, pues podréis acceder a estos enlaces y también ir informándoos vosotros mismos. Vale, pues nada, muchas gracias, Victoria, Nada, gracias a vosotros por por tu asistir. conocimiento. Nada. Y gracias a todos los asistentes. Ay, mira, justo Ay, alguien ha una levantado la pregunta. mano. Daniela. Vale, lo ha escrito en el chat también. Ujú. Victoria, te que leo. Sí. ¿Habría alguna forma de empezar a practicar este tipo de pruebas por mi cuenta, ya que en el instituto no se da mucho de esto? Sí, claro. O sea, si tú quieres empezar a formarte, pues puedes empezar a lo mejor con coger el documento funcional o las distintas, los distintos casos de uso que se pueden dar y definírtelos si quieres algo simple y no quieres meterte en ninguna herramienta. Con una Excel simplemente puedes definirte diferentes test cases y luego ya coger herramientas como Cypress o Selenium, que son muy fáciles de empezar a trabajar con ellas y empezar a automatizar test cases. O sea que sí, por tu cuenta puedes utilizarlo y formarte. Sí, luego, bueno, leíamos en el chat, ¿no?, lo que comentaba Ernesto, que, bueno, es una opción. Ya sabéis que aquí lo estamos trabajando y quien luego tenga la oportunidad de hacer las prácticas después de los estudios, pues al menos conocéis una empresa que de verdad lo está utilizando. Vale. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas y entiendo que si alguien tiene alguna cuestión más la podemos canalizar por vía email con Victoria. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo a todos. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, Victoria, gracias. Nada, hasta luego. Adiós, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.